Entonces, las funciones, así como pueden venir como parámetros anónimos, también pueden venir como respuesta. Y entonces miremos de nuevo el ejemplo de la suma. Tenía que sumar enteros de 2. Pero es que aquí hicimos algo que no les he mostrado. Eh, Hicimos algo que no les he mostrado y que les quiero mostrar, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Fíjense que, bueno, la función suma recibía la función y el prox. Y entonces, bueno, para definir la función suma enteros 2, lo que hicimos fue suma enteros 2 recibe el A y el B y devuelve la función suma evaluada en identidad sucesor y el mismo A y B. Bien, si uno coge estas funciones, A y B no sufren ningún cambio de aquí a aquí, son el mismo A y B de acá, y pasan intactas en cualquiera de estas. Entonces la pregunta es si uno podría escribir lo mismo más corto, teniendo en cuenta que esos parámetros no se tocan, que A y B no están siendo utilizados, no están siendo cambiados ni transformados. Entonces la idea es escribir la función suma de la siguiente manera. Suma, una nueva versión de la función suma. Recibe una función y otra función y devuelve una función que recibe una pareja de enteros y devuelve un entero. O sea, la función suma, en lugar de definirla, la función suma está definida así. Es una función que recibe 4 parámetros. F, prox, A y B. Entonces vamos a definirla como una función que recibe 2 parámetros. F y prox. Y devuelve una función que recibe 2 parámetros enteros y vuelve entero. O sea, defino aquí una función interna, suma F, que recibe A y B y devuelve si A es mayor que B, 0, y si no, F de A más suma F de prox a B. Y esta función sabe que cuando hablen de F y hablen de prox, son la F y prox de suma 2. Pero devuelve una suma F. Suma F es una función que recibe solo 2 enteros. Entonces yo podría decir que suma enteros 2 es la suma que resulta de utilizar la función identidad y la función sucesor en esa suma. Entonces, fíjense que esta función está devolviendo una función como resultado. Y entonces yo puedo decir que suma enteros 2 es la función que devuelve suma 2 con estos 2 parámetros. O sea que esta función suma 2 está devolviendo una función como parámetro. Está devolviendo como parámetro una función. O sea, ya no solamente recibimos funciones como parámetros, no solamente podemos crear funciones sin nombre, sino que también podemos devolver funciones como resultado de un cálculo. ¿Sí? Como en este caso. Entonces, miren, si yo defino esto, si yo hago esto aquí, y vemos, él dice, suma 2 es una función que recibe f y prox y devuelve una función que recibe enteros y vuelve enteros. O sea que si yo hago suma enteros 2, bueno, esta que está aquí, suma enteros 2 igual a esto. Y entonces dice suma enteros 2 es una función. O sea que suma enteros 2 era un valor, una cosa que fue lo que devolvió suma 2, es una función. Y si yo, o sea, y ahora yo puedo coger suma enteros 2 y usarla como función y aplicarla. 1,10. O sea que ya tenemos el caso de funciones que devuelven funciones. Todos con el mismo ejemplito. ¿Para qué necesita uno funciones que devuelvan funciones? Para, ¿cómo se llama? Para hacer más abstracciones de cosas. Por ejemplo, eh, ustedes tienen que hacer muchas veces algoritmos de ordenamiento para ordenar cosas. Pero a veces tienen que ordenar arreglos. A veces tienen que ordenar listas. A veces tienen que ordenar arreglos de enteros. A veces tienen que ordenar listas de cadenas, cosas así. Y entonces tener que hacer un algoritmo
que ordene arreglos, un algoritmo que ordene listas, uno que ordene arreglos de entero, que es artera. Entonces ya me hago un algoritmo que haga ordenamiento de arreglos de lo que crea o de colecciones de lo que quiera. Yo defino el algoritmo y luego si me pasan listas, trabajo con listas, si me pasan arreglos, trabajo con arreglos. Y como ordenar listas de caracteres no es lo mismo que ordenar listas de enteros porque el comparador no es el mismo. Entonces yo paso como parámetro una función que me devuelva, que me diga cómo ordenar. Y también puede que devuelva entonces la función que ordena listas de caracteres o la función que ordena no sé qué. O sea, me da una versatilidad, una expresividad tener recepción de funciones como parámetros, escribir funciones anónimas y devolver funciones como salida. Me da una expresividad que no me la da ningún otro tipo de cosas. Vamos a ver que por eso muchos de nuestros programas son pequeños. Al final, cuando hagan el proyecto del curso, se van a dar cuenta que el proyecto no son líneas y líneas, hay que pensar bien cómo van las cosas, pero el proyecto son poquitas líneas. ¿Por qué? Porque uno de programación funcional escribe en poquitas líneas una cosa, o sea, esas cosas que ustedes hacen con while, no sé qué, uno lo escribe en una línea. ¿Pero por qué? Porque logra abstraer muchos procesos, logra abstraer las iteraciones, logra abstraer las funciones que van adentro, logra abstraer muchas cosas y entonces uno en una línea termina escribiendo muchas cosas. Eso a veces es muy difícil de leer por otro, porque el otro dice, ¿qué hará eso? ¿Sí? Entonces, pero si el otro conoce de abstracciones, iteradores, no sé qué, lo va a entender, si no lo conoce, no. Por eso es bueno que ustedes vean estos cursos, porque en la vida les va a tocar cada vez más entenderse con cosas, con más abstracciones. El mundo hace 20 años o 30 años en lenguajes de programación era mucho más, digámoslo, más cercano a la máquina. Hoy en día el mundo de la programación es cada vez menos cercano a la máquina y cada vez como más abstracto, al punto que piensan hacer programas que programen, o sea, que los reemplacen a ustedes. Usted le dice, yo quiero que haga que entre esto y le salga esto y él allá adentro saca un programa que hace eso, ¿cierto? Entonces, eso no se puede si no hay abstracciones de abstracciones de abstracciones. Cada vez es más importante trabajar con abstracciones y cada vez menos con la máquina, porque la máquina está cada vez más dominada. Lo que está menos dominada es la inteligencia que hay encima de la máquina. Entonces, funciones que devuelven funciones. Listo.